Padre, te damos muchas gracias por darnos este tiempo. Queremos rogar tu misericordia. Queremos rogar, Señor, que nos enseñes tu palabra. Reconocemos, Señor, que necesitamos de ti y, Señor, por ello te rogamos. Permítenos entender y permítenos que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestros corazones. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Bueno, niños y hermanos, el título de nuestro devocional en este día es Introducción a la historia de José. Introducción a la historia de José. Y vamos a leer la Biblia en Génesis 37, verso 1 al 4. Bien, dice de la siguiente manera. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Bueno, vamos a entrar en esta historia de José que realmente es interesante, tiene una serie de cosas que llaman mucho la atención. Es una historia de todas formas y principalmente muy útil para la iglesia, muy útil para los jóvenes también. Noten que entonces Moisés ya no nos quiso contar más de la historia de Edom, sino solamente lo que vimos en el capítulo 36, y no va a hablar de ellos, sino solamente cuando los caminos de Israel y Edom se crucen. Por alguna razón se cruzan, entonces ahí va a hablar de ellos, de resto no. Pero vuelve a la historia de la familia de Jacob, una historia que es muy útil para nosotros y una historia que principalmente nos está mostrando por dónde viene, por dónde va a venir el Señor Jesús, pero nos va a dar una serie de lecciones también, lecciones de vida práctica, lecciones también de la gloria de Dios, de la grandeza de Dios, así que va a ser una parte de Génesis muy importante. Hasta ahora Moisés nos ha contado de unos hijos de Israel, de Jacob, que hicieron unos terribles males, como Simeón y Leví, que si recordamos, mataron a todos los hombres de un pueblo. Y también nos ha contado el terrible pecado de Rubén. Ahora se va a concentrar en un hijo de Israel, un hijo piadoso, José, como lo vemos ahí en el verso 2, que dice, esta es la historia de la familia de Jacob, y empieza José. Así que vamos a concentrarnos en este hombre. Así que bueno, ¿qué tenemos en lo que leímos? En primer lugar, se nos cuenta la habitación de Jacob y sus hijos. En primer lugar, se nos cuenta dónde habitaron. Verso 1. Habitó Jacob en la tierra
donde había morado su padre en la tierra de Canaán. Nos cuenta, digámoslo de esta manera, que por fin llegó Jacob a vivir en la tierra que el Señor le había prometido, la tierra de Canaán, donde había habitado su padre, como lo dice el pasaje. Entonces, notemos que en un sentido, este es el cumplimiento de la promesa de Dios, de que esa tierra el Señor se las daría, de que vivirían ahí. Y todos, Abraham, Isaac y Jacob, llegaron a habitar ahí. Entonces, en un sentido, es el cumplimiento de esa promesa, pero en otro sentido no, porque la mayor parte del tiempo ellos vivieron como peregrinos de un lado para el otro. Entonces podemos decir que gozaron en parte la bendición y en parte no. Y esto es, según se explica en el Nuevo Testamento, porque Canaán, esa tierra, era un modelo del cielo. Es decir, que la bendición que el Señor realmente tenía en mente, la bendición más elevada cuando Dios les prometió un lugar, era el cielo. Así se nos dice en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, dice así: por la fe habitó, está hablando de Abraham, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Ya la tuvo, pero como que no. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso es Hebreos 11:9. Así que ahí lo notamos realmente. Cuando el Señor prometió una tierra, eh, había en su mente esta temporal, este Canaán, pero había una eterna. Y entonces estos hombres, aunque vivieron en la temporal, estaban anhelando y esperando la eterna. Eso en cuanto a la habitación. Ahora, en segundo lugar, en cuanto a José, se nos dicen varias cosas. Por eso este devocional se llama Introducción a la historia de José. De su edad, el verso 2 nos dice que José tenía 17 años. Así que tenemos aquí un hombre joven, pero juicioso. Un hombre que no fue educado en la ociosidad ni consentido, en ese sentido malo de que no lo ponían a hacer nada o algo así. Porque aunque sabemos, y lo vamos a ver, que fue el hijo preferido de su padre, lo cual es malo, no por eso significa que Jacob lo crió o lo malcrió en estos otros sentidos. Así que 17 años, pero un muchacho juicioso. De su oficio, se nos dice que era pastor de ovejas, que apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y claro, pues recordamos que Jacob tenía muchísimo ganado, muchísimo. Entonces lo más normal es que sus hijos se encargaran de estos asuntos, de lo que era suyo. Y al tener mucho ganado, entonces tenían mucho trabajo también. De su lealtad como hijo, se nos dice que él le contaba a su padre acerca de sus hermanos, las cosas que ellos hacían. El pasaje nos dice que él permanecía con los hijos de Silpa y los hijos de Bila, es decir, que él permanecía con Dan, Neftalí, Gad y Aser. Y se nos dice de ellos que tenían una mala fama. Esto es entonces que cuando Jacob estaba con ellos, se portaban bien. Pero cuando su papá no estaba, estos hijos se portaban mal. Ahora, no nos quiso contar qué tan mal, no nos dice
travesuras hacían o qué maldades hacían, no nos dice, pero por lo que vamos a ver de aquí en adelante, en los siguientes versos y en los próximos devocionales, podemos ver que tenía mucha maldad en sus corazones, y no solamente estos cuatro, sino los otros también. Así que bueno, entonces José le informaba a su papá de las maldades que cometían sus hermanos, y eso está bien, porque nosotros no le debemos lealtad a nuestros familiares por encima del orden establecido por Dios. Ojo, ojo con eso. Siempre hay un orden. Dios primero y luego las autoridades que Él establezca sobre nosotros. Ahora, claro, tampoco significa que nosotros con nuestros hermanos a toda hora, papá, mire que mi hermano, mire que mi hermana. No, tampoco significa eso. Nosotros debemos tratar con nuestros hermanos, reconvenirlos, llamarlos al arrepentimiento, pero luego, si no hay arrepentimiento, o aún cuando hay arrepentimiento, pero el tema es grave, el tema es serio, debemos contarlo. Debemos contárselo a los padres, debemos contárselo a las autoridades. Esto de seguro hizo que José entonces no fuera amado por sus hermanos, pero era su deber. Entonces vemos aquí un buen hijo, un hijo que le está dando la lealtad correcta a su papá. Entonces, muy bueno en ese sentido. En tercer lugar, vemos el amor de su padre hacia él, hacia José. ¿Cómo era este amor? ¿Cómo es este amor? Se nos dice que lo amaba, lo cual está bien porque los padres debemos amar a nuestros hijos, pero el pasaje nos dice que lo amaba más que a los otros, lo cual no está bien, lo cual no es sano ni bueno. Puede ser que porque era hijo de su esposa preferida, entonces este fue su hijo preferido. Podría haber también aquí una parte de amor sano por las virtudes de este hijo, porque escuchen, por el pecado nosotros no nos dejamos amar. Entonces, por las virtudes seremos más fáciles de amar. Entonces, es verdad, cuando hay un hijo que es obediente, cuando hay un hijo más dócil, cuando hay un hijo más respetuoso al lado de un hijo grosero, rebelde, evidentemente pues la balanza se va a inclinar, y ahí sí no es problema porque se va a inclinar precisamente por las maldades del uno o las bondades del otro. Es decir, como dice la escritura, el hijo que sea más necio va a ser más azotado. Ahora, una de las razones de este amor, según nos dice el pasaje, es que lo había tenido en su vejez. Así que Jacob tenía esta alegría y estas esperanzas puestas en él, en José. Entonces, el pasaje nos dice que Jacob demostró su amor y demostró esta preferencia hacia José, vistiéndolo mejor que a sus hermanos. Pero más que eso, porque dice que le dio una túnica de diversos colores, y esta túnica no solo que era bonita, como que solamente nos concentremos en que el papá le regaló una ropa muy bonita a su hijo. No, sino más aún, que significa, esta ropa de diversos colores significa que a este hijo su papá le iba a dar más honores. Algo así como que viniera a ser entonces el que estuviera por encima de sus hermanos o algo así. Entonces, está lo llamativo de la ropa, lo bonita de la ropa, pero también que esa túnica en su momento estaba diciendo, este hijo va a ser colmado de más honores que los otros. Entonces, por eso, en último lugar, vemos aquí en el verso 4 la reacción de sus hermanos.
Dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Lo aborrecían, esto es odio. Había cierto odio en su corazón hacia su hermano José. Por el significado de esta palabra, en el mejor de los casos lo menospreciaban, no lo valoraban, cada vez que lo veían entonces les parecía alguien feo y feo que apareciera en su presencia. En el mejor de los casos, esta palabra nos muestra que con solamente verlo ya como que se les dañaba el rato. Y en el peor de los casos, tenían o podían tener este odio que es capaz de matar a alguien, como así es en el caso de varios, y lo vamos a ver más adelante. Este menosprecio u odio era tan grande que Moisés nos cuenta que ellos no podían hablarle pacíficamente. Imagínense, esto es que nomás lo veían acercar y entonces ellos ya se ponían mal. Tener que cruzar unas palabras con él era un motivo de rechazo y de algo feo. Y entonces, si le iban a hablar, le hablaban mal. Podemos pensar que le hablaban con un tono tosco, grosero, seguramente mostrando su rechazo, tratando de cortar rápido la conversación, como que no quiero hablar con usted, como que si José pregunta algo, sí, no, y ya, no querían hablar con él, y si hablaban con él, no le hablaban pacíficamente, le hablaban más bien violentamente, groseramente, le hablaban de una manera que se notaba el rechazo que tenían hacia este hermano. Bueno, una reacción realmente triste, muy lamentable, pero noten que esto es algo que estamos viendo en esta familia, una familia cuyos padres o principalmente cuyo padre es un hombre piadoso que ha tratado de llevar a sus hijos por el camino del Señor, pero pues notamos que este padre tuvo una preferencia, lo cual es malo, y sus hijos también tuvieron pecados, lo que estamos viendo allí. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Bueno, niños y hermanos, José es uno de los personajes de la Biblia que más se toma como tipo de Cristo, como modelo de Cristo. Por ejemplo, el menosprecio de los suyos nos hace pensar en el menosprecio que le tuvieron a Cristo. Por ejemplo, la Escritura dice de Cristo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así que aquí empezamos a ver como este modelo del Señor en algunos asuntos. Lo especial con relación a nuestro Señor Jesús es que Él soportó todo ese desprecio para traer a muchos a la salvación a través de la fe y el arrepentimiento, y eso es lo que tenemos que poner en nuestra mente y en nuestro corazón y seguir a Jesús. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Aprendemos, miren, en primer lugar, niños y jóvenes, que podemos ser jóvenes pero trabajadores, jóvenes pero laboriosos. Lamentablemente estamos en una sociedad que está creando jóvenes perezosos, improductivos, jóvenes que cuando al fin salen a trabajar sufren y hacen muchas cosas mal porque no están preparados realmente para la vida. Así que noten que la palabra del Señor nos enseña que uno puede ser joven, pero trabajador, joven, pero preparado, de tal manera que, bueno,
aprendamos un oficio o tengamos una carrera y hagámoslo bien, hagamos unas buenas labores, porque el Señor quiere que nosotros seamos buenos trabajadores y la edad realmente no es un problema para tener esa virtud. Una cosa es que yo no trabaje hoy y otra cosa es que sea perezoso, que sea una persona que no esté invirtiendo mi tiempo correctamente. Así que aprendemos a que podemos ser jóvenes, pero trabajadores. Aprendemos a ser buenos hijos también. Mire, aquí se nos enseña a ser buenos hijos. Un tema importante también, hermanos, muy importante. A pesar de que sus hermanos lo odiaron, José cumplía los deberes con su padre, dándole informes de lo mal que se portaban sus hermanos. José era leal a sus padres por encima de sus hermanos, como debe ser, porque además esto era para el bien de ellos, el bien de la familia. Y nosotros entonces debemos entender que debemos ser leales a la familia, a los hermanos, pero hay un orden en toda esta lealtad. Las autoridades que Dios puso primero, los padres por encima de los hermanos, Cristo por encima de la gente. Debemos aprender a ser leales y en este sentido a ser buenos hijos, nuestros padres primero. Y aprendemos también, esto ya más para los más grandes y para todos también poner esto en el corazón, para los padres, aprendemos que es un mal tener hijos favoritos. Es un mal tener favoritos en casa. A no ser, como lo dije, que sea porque algún hijo haya demostrado su irresponsabilidad y entonces eso haga que le demos a otro hijo más responsabilidades y privilegios. Los hijos deben ser amados por igual, por igual. De lo contrario, eso traerá problemas entre ellos. Y como lo hemos aprendido estos días en las enseñanzas de la mañana, el amor es objetivo. Entonces noten, amar a un hijo por igual es que si le compro a uno, le compro a todos algo. Que si le doy algunas expresiones de cariño a uno, se las doy a otros, que cumplo con todos mis deberes. Así que debemos aprender a no tener favoritos en casa. Oremos que el Señor nos dé su gracia frente a estas lecciones. Padre, estamos agradecidos contigo por este pasaje, Señor, esta introducción a la vida de José. Gracias, Padre, por mostrarnos cómo los jóvenes pueden ser trabajadores, industriosos. Señor, permite que nuestros niños sean bien formados en estos asuntos, para su bien, para tu gloria. Rogamos, Señor, porque permitas que en nuestro corazón haya este orden correcto de nuestras lealtades, que por el bien de nuestros hermanos, por el bien de la familia, pongamos a los padres en el hogar en alto y entonces correctamente hagamos nuestros deberes con ellos. Bendícenos también, Señor, y especialmente a los que son padres hoy, para que no hayan favoritos en su casa, para que haya un amor bien repartido, bien organizado, y así entonces se evite estas cosas que nos enseñas aquí, como los hermanos de José lo odiaron porque su padre lo amaba más. Líbranos, Señor, de esto, libra nuestros hogares y bendícenos, Señor, para que nuestros hogares se formen de una mejor manera para tu gloria. Padre, oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, niños y hermanos, gracias al Señor por este tiempo. Voy a poner aquí las preguntas para los niños. Como siempre, ¿qué aprendemos de este pasaje? Para poner eso en el corazón. ¿Y cuáles hijos se estaban portando mal? ¿Cuáles hijos?
se estaban portando mal. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Niños, chao, que estén muy bien. Nos vemos mañana. Si el Chao, Señor lo